Ya quedaron llenas las mangueras. Si se dan cuenta, ya los colores son uniformes en las 4 mangueras. Ya no hay espacios. La amarilla era la que estaba vacía, estaba hasta acá de vacía. Y la negra pues era toda. Ahorita ya nomás es en las puntas donde le falta, pero cuando se ponga el cartucho baja la tinta y las va a llenar. Y esto es inevitable porque al zafar la manguera de la jeringa y colocarla, pues se regresa un poquito a la tinta por la misma gravedad. Pero no hay problema. Vimos que ya están destapadas. Ok. Entonces, paso siguiente. Antes de cerrar la impresora, les voy a mostrar la parte mecánica de la impresora. Y bueno, pues yo creo que sí va a ser necesario en esta impresora. Ahorita vemos lo de la esponjita. Lo de la esponjita que está muy sucia. Ok. A ver, entonces les voy a mostrar lo que debemos de saber del mecanismo para cuando tengamos algún tipo de falla, un tipo de falla que no sea de tinta, ¿sí? A ver, entonces, por ejemplo, vamos por partes, tenemos el encoder. ¿Se acuerdan que hablamos del encoder? Esta mica que tengo aquí, esta, es una tira larga, es una mica que está aquí ensamblada, nada más está trabada aquí. Del otro lado también está trabada. Hay unas que llevan un resorte, esta nada más lleva una lámina flexible, no lleva resorte. O sea que si yo la quisiera retirar en este momento, basta con doblar esta lámina, que es flexible, la empujo para acá, se afloja la cinta, vean, y ya la puedo destrabar de aquí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, pues esta mica es como una mica, es una tira, es transparente. La vemos que está como sombreada. De hecho, aquí al inicio se alcanza a ver donde empiezan las líneas, porque hay una parte que se ve más clara. Obsérvenla. Ahí se ve donde empieza la pintura. ¿Sí? O sea que de aquí para acá no hay nada. Bueno, están los logos ahí, unos puntitos. Está más transparente para que se quede claro. ¿Sí? Está más transparente. Y de este punto para acá se ve ya sombreado. ¿Sí? Como lo vamos a ver luego en la teoría, vamos a hacer una explicación teórica. No es una pintura, son líneas, son rayitas. ¿Sí? De hecho, si las vemos con lupa, ahora que tengan oportunidad y tengan una lupa, vamos a ver como si fuera una hoja de papel donde le han pintado rayitas, así, como una cuadrícula. ¿Sí? Entonces, estas rayitas representan una posición diferente del cabezal, porque esto va acorde al cabezal. Para esto, el cabezal tiene un lector óptico. Nosotros le llamamos sensor óptico, pero más que sensor es un lector óptico, como un lector de código de barras. Aquí está. Es un óptico que tiene un LED infrarrojo de un lado y un receptor infrarrojo del otro lado, que puede ser un fotodiodo o un fototransistor. Entonces, cuando el cabezal se mueve, de hecho aquí lo estoy moviendo, vean, cuando el cabezal se mueve, el lector está leyendo las líneas del encoder de esta mica, porque la mica está dentro del sensor. Entonces, pues son miles de líneas las que tiene el encoder. Entonces, les voy a poner un ejemplo.
Imagínense que el cabezal está ahorita aquí, ¿sí? La tarjeta lógica, que es la parte electrónica de la impresora, sabe exactamente en dónde está el cabezal. Y le repito, por dar un ejemplo, imagínense que el cabezal dice: estoy a 3000 líneas del inicio y a 9000 del final, porque sabe en qué línea está, en qué posición exacta está. Si el cabezal se mueve tantito, así, ya pasó muchas líneas. Entonces, si estaba a 2000, a lo mejor ahorita la tarjeta dice estoy a 1500, ¿no? O a 1800, y a un poco más del final. ¿Para qué es esto? Para que el cabezal no se salga de margen, o sea que el lector llega a las líneas iniciales y a las líneas finales y nunca se pasa, siempre está corriendo dentro de un espacio pues específico, ¿no? Porque la mica tiene sus rayitas, y gracias a esas líneas se sabe la posición exacta del cabezal. Entonces aquí se dice que el encoder me va a indicar en qué posición a nivel píxel. Vean, esto es a nivel píxel, o sea que cada línea del encoder representaría un píxel impreso en la hoja. Digo, aquí porque se ve como ya está, detalles. ¿Cómo están las líneas en el encoder? Entonces, el óptico, este que tenemos aquí, es el que va leyendo las líneas. ¿Qué pasa cuando falla el encoder? Porque sí llega a pasar. El encoder también se puede ensuciar, o sea, puede estar manchada de tinta, le puede caer una mancha, una gota de tinta y se queda la mancha ahí. Entonces, cuando eso sucede, normalmente el cabezal se golpea. O sea, prendemos la impresora y vamos a escuchar esto, que se golpea, así, ¿sí? Y hay ocasiones en que la cabeza se mueve para el otro lado y ahora se golpea del otro lado. Y después de golpearse, eso no debe de pasar, obviamente. Después de golpearse, ya se bloquea la impresora, empieza a flashar el LED y me marca el error, ¿sí? Cuando hay display, como esta impresora que tiene display, pues me va a marcar el error fulano, a lo mejor error 3 o error 2 o error 20, y ya en el manual me va a indicar qué problema indica ese error, o sea, a qué se refiere ese error, ¿sí? Pero cuando no hay display, pues lo único que va a pasar es que los LEDs empiezan a flashar todos, así como semáforos en continuo, o sea, empiezan a prender y apagar los LEDs y ya no hace nada la impresora. Y eso me indica que se bloqueó, que está bloqueada por algo. Y claro, repito, si nosotros prendemos la impresora y oímos el golpe, pues con lo que estamos viendo ahí, pues automáticamente ya sabemos que es el encoder el que está sucio, ¿sí? O a lo mejor alguien desarmó la impresora y se le olvidó poner la mica el encoder. O lo puso mal. Si llega a pasar que lo ponen fuera del lector. El lector tiene una ranura en medio, es una pieza que tiene una ranura en medio, y entonces esta mica va dentro de la ranura, ahí se alcanza a ver que va dentro de la ranura. Y es muy fácil que quite el sensor, el encoder, y al ponerlo pues que me quede afuera de la ranura, ¿no? Me quede por acá, de este lado o del otro lado. Y obviamente pues ya no va a hacer su trabajo, y es cuando se va a golpear, y es también cuando vamos a tener problemas de bloqueo, de que se va a bloquear la impresora. Y repito, si tenemos display, ahora las nuevas impresoras que ya traen su pantalla, pues ya me marca el error ahí. Como hace rato que se atoró la hoja, marcó E4. E4 significa que es el código de error 4, ¿sí? Si tuviéramos el manual de la impresora, el manual viene en una tabla donde vienen todos los errores,
y ya va a decir ahí error 4, atasco de papel, ¿no? O atoramiento de papel. Sí. Y igual va a pasar en impresoras, y si la cabeza se golpea, va a decir error fulano, y vemos el manual y va a decir problema en el encoder, ¿no? O error de encoder. Entonces ya automáticamente nos está mandando que aquí está la falla. Y bueno, repito, puede estar fuera de su lugar, puede estar sucio, a lo mejor es que se manchó de tinta, con el paso del tiempo algo pasó y le cayó una gota de tinta y se manchó, y eso está provocando el error. O también puede ser que esté rayado, o sea que la franja que se ve como gris, que talló con algo, se friccionó con algo y se cayó, y ya se tiene que cambiar el encoder. El encoder lo vende. Esa es toda esta mica. Y otra cosa que nos ha pasado también es que a veces está parcialmente sucio, o sea, tiene polvo, no tiene tinta, sino tiene polvo, y se tapa parcialmente. Y ahí lo que hace es que imprime bien la impresora, pero, o sea, un renglón lo imprime bien, otro lo imprime a la derecha, a la izquierda, o sea, me empieza a mover los renglones de su posición, y es porque el cabezal se pierde cuando está imprimiendo. Como está sucio el encoder, pues se pierde y se pasa del margen, o se pasa del límite del lado derecho, lo que le llamamos justificación. O sea, justificación es que la impresión salga, por ejemplo, en esta hoja, los pero fue una sangría que un espacio, sí. Entonces, pero eso fue por lo mismo, el que lo hizo, pues obviamente así quiso que quedara, ¿no? ¿Sí? Pero los demás esto le llaman justificación, o sea que está todos los renglones. Si yo pongo una regla, si yo pusiera una regla ahorita, vería que todas estas letras empiezan en el mismo lugar, hasta las de arriba, ¿sí? O sea, tiene el mismo margen, el mismo espacio, ¿sí? Cuando el encoder está parcialmente sucio, no totalmente sucio, sino parcialmente, así lo voy a ver en la computadora, bien, el texto bien, pues bien justificado, ¿no? Pero ya cuando lo imprimo, un renglón aparece para allá, otro para acá, y otro para allá, y otro para acá, o dos para allá y uno para acá, o sea, fuera de su margen, de su error, de su inicio, pues. Y lo mismo pasa con el final, ¿eh? El final también están terminando todos en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, esto está bien, o sea que si esto se hizo con una impresora, pues la impresora estaba bien. Entonces, ¿cómo la impresora sabe dónde va a empezar a imprimir el renglón y dónde lo va a terminar? Y luego cuando el cabezal regresa, ¿cómo sabe dónde va a empezar el otro renglón para que quede exactamente en el mismo lugar que el anterior? Y así todos, ¿no? Pues lo hace a través del encoder. El encoder tiene sus líneas pintadas y es como una regla, o sea que el encoder es como una regla. Y dice, va a empezar del número 2 para adelante, ¿no? Y terminar en el 8. Regresa y otra vez empezar en el 2 y terminar en el 8, por ejemplo, ¿no? Pero ahí es a nivel píxel, o sea, hablamos de miles del inicio para acá, hay miles de puntitos. Imprime y antes de terminar todavía le faltaban miles de puntitos. Entonces, eso es lo que hace el encoder. O sea que el encoder es como una regla, pero sus líneas son milimétricas, están tan pegaditas que no las vemos como si fuera una pintura. Pero repito, si lo vemos con lupa, se ven las rayitas bien marcaditas. Y los espacios igual, todos los espacios de línea a línea se verían exactamente igual. Entonces, vamos a tener fallas de encoder. Ya con esto creo que queda claro qué es el encoder. Y el sensor óptico, el lector que tenemos aquí, que está leyendo las líneas, también debe de estar limpio, con aire comprimido. A veces cuando está fallando, pues lo sopleteamos para que se limpie bien por dentro,
¿sí? Los lentes que estén bien limpios, donde sale la luz y donde la recibe. Bueno, con esta explicación vamos a entender otro que también trae la impresora y que a lo mejor no lo vamos a poder ver bien ahorita, pero aquí está, miren. ¿Sí? Más bien es en esta parte de acá. Va a haber otro sensor, pero en lugar de ser una línea como esta recta, va a ser circular, o sea, va a ser un círculo, que también tiene líneas, ¿sí? Ahorita lo vemos en el documento. Y aquí en esta parte está, a ver, la voy a voltear a ver si se aprecia mejor. Está el lector que lee. De hecho, si se alcanza a ver. Ahí donde está la mancha negra, a ver, hacia abajo. Aquí enfocamos aquí. Donde está esta mancha negra, que es un recubrimiento que le pusieron, ¿sí? No es tinta, es un tipo aislante que le pusieron ahí, como una laca, ¿sí? Ahí está soldado el sensor óptico. De hecho, hay dos sensores ópticos. De este lado tenemos otro, nada más que este es para la hoja de papel, ¿sí? Y el que está de este lado es la de el encoder circular que está aquí. Y en el fondo, aquí, lo voy a tocar con un desarmador, se ve la mica, miren, aquí está. Es esta la mica. Es redonda, esta que estoy tocando. Sí, de hecho, si lo levanto hacia arriba se dobla, miren. Ahí está. Ajá. Esta es redonda, es como una rueda, de hecho es una rueda que tiene rayitas en el contorno así, igual como si fuera la que acabamos de ver, pero muy pegaditas, de tal manera que se ve solamente una franja de color, ¿sí? Y esa está pasando exactamente aquí en el sensor para leer las líneas. Ahora, ¿para qué sirve ese? Este mecanismo que les acabo de explicar está ensamblado con el rodillo que jala la hoja. El rodillo que jala la hoja es este negro que está aquí. A ver si lo bajamos. Ahí se alcanza a ver en el fondo, ¿sí? Ese rodillo tiene un engrane, que está aquí, ¿sí? Tiene un engrane que al ir jalando la hoja va dando vuelta, obviamente, ese rodillo. Y ese ensamblado con el reloj. Bueno, no les había comentado, pero este sensor en el medio lo conocen como el reloj, por su forma circular que tiene, y tiene números como si fuera un reloj, efectivamente. Pero los números están marcados los grados, porque es una rueda de 360 grados y obviamente pues tiene sus posiciones, ¿no? De 0 grados, 90, 180, 270 y 360, ¿sí? Entonces cuando gira, aquí está el engrane del lado derecho. Cuando gira el rodillo, lo voy a girar ahorita manualmente, es mira, ahí lo estoy girando. Sí, no sé si alcanza a ver que está girando. Sí. Ahí lo estoy girando. Entonces cuando gira, la rueda también está girando. Ahora, fíjense lo interesante. El rodillo, si yo lo pudiera medir con una cinta métrica, ¿sí? O con un flexómetro, vería que mide 1 pulgada. O sea, su contorno, o sea, su superficie, pues, toda la superficie del contorno, mide 1 pulgada. Entonces, si yo giro 360 grados este rodillo, equivale a que la hoja avance 1 pulgada dentro del mecanismo. A ver, volvemos a la hoja esta.
A ver, entonces, hace rato les comentaba que el encoder me justifica el renglón completo. O sea, donde empieza, vean por ejemplo, este documento tiene un cuadro, un recuadro, ¿sí? Y no crean que la cabeza de la impresora hizo esta línea así, como si fuera una pluma, ¿no? Recta, como si fuera una regla y una pluma. No, lo fue haciendo en partes. O sea, primero pintó un puntito, regresó, pintó otro y así. Y no se tuvo que haber salido de su lugar, porque si no la línea quedaría chueca, ¿no? De hecho, eso pasa cuando el encoder está mal. Igual el final, la línea está bien hecha. Y no lo hizo así, sino lo fue haciendo en partes. Ah, bueno, pues así como hay un sensor que está checando las distancias en forma horizontal, hay otro que es el reloj que lo está haciendo para la forma vertical, esta, ¿sí? Porque hay impresoras, por ejemplo, si yo tengo una letra grande, por ejemplo esta parte, este texto que es grande, puede ser que la impresora pase, no sino imprima la mitad, por ejemplo, nada más la mitad. De hecho, eso se ve cuando está imprimiendo, ¿sí? Y luego regresa y imprime la otra mitad. ¿Sí me explico? Entonces, debe de coincidir, todo debe coincidir. Deben coincidir, por ejemplo, los espacios de renglón a renglón, ¿sí? Si yo midiera ahorita con una regla, vería que este espacio es igualito a este, igualito a este y igualito a este, ¿sí? Y los espacios que hay aquí de renglón a renglón, igual son los mismos. Esto los determina el que hizo el documento, obviamente, ¿sí? Y vuelvo, repito, entonces, tuvo que, en todas las hojas de todo este cuaderno, tuvo que existir este espacio. O sea, nada de que una hoja tiene un espacio más grande. Si lo hay es porque así lo quiso el que hizo el documento, ¿sí? Pero si los documentos, si las hojas todas están iguales, el espacio de aquí para acá debe ser igual, la misma cantidad de renglones y al final el mismo espacio. Entonces todo esto lo hace el reloj. Y el reloj también va determinando la distancia de los renglones. Entonces la hoja va avanzando de a pulgada por pulgada. O sea, en un giro del rodillo es una pulgada, una pulgada, una pulgada, una pulgada, ¿sí? O sea que va imprimiendo por pulgadas. Y entonces el círculo completo, aquí viene también algo muy interesante. Si el círculo es pequeñito, así por ejemplo, o es así grandote, no importa, tanto el pequeñito como el grandote equivalen a una pulgada. Ahora, ¿por qué? Pues porque está ensamblado a un rodillo que mide una pulgada. Entonces, lo mismo se tarda el pequeñito en dar una vuelta que el grandote en dar una vuelta. Entonces, y obviamente la ventaja de un reloj grande es que las líneas están más abiertas, se aprecian más y se ve cuando está sucio. Y uno pequeño, pues las líneas están más cerradas, porque es la misma cantidad. Esta impresora que estamos viendo aquí ya es una impresora, pues, si no el último grito de la moda, pero sí es una impresora muy reciente. Ha ido evolucionando mucho la manera como se detecta el papel. Voy a hacer un poquito de historia para que tengamos ese conocimiento, porque obviamente si nos vamos a dedicar a reparar impresoras, nos van a llegar de todas, impresoras de todo tipo. Las primeras impresoras que hubo, cuando nosotros metíamos el papel, de hecho en una clase posterior les voy a traer sensores para que los vean, ¿sí? Cuando se metía el papel, ¿sí? El papel empujaba una palanquita de plástico muy sensible, de tal manera que la palanquita se moviera con el puro peso del papel, ¿sí? Y esa palanquita activaba el sensor. Y el sensor en un principio pues era un switch mecánico que se cerraba y ya le avisaba a la lógica que ya había papel. Y bueno, repito, eso todavía lo vamos a encontrar, ¿sí? en algún tipo de impresoras.
¿sí? Que metemos el papel y el papel empuja alguna palanca de plástico y esa palanca mueve un switch, ¿sí? Bueno, después evolucionó ese método o ese sistema y surgió el óptico como el que vimos en el cabezal, ¿sí? Eso se sigue utilizando muchísimo. Al pasar el papel por el mecanismo, el papel mueve una palanca de plástico y esa palanca tapa la luz del sensor o la destapa. Y de igual manera el sensor avisa que ya hay papel, ¿sí? Esta impresora es más moderna. Vean cómo lo hace. Aquí vemos dos LEDs. A ver, vamos a hacer un acercamiento. De hecho, hay 3 posiciones porque esta impresora puede imprimir una tarjeta, por ejemplo, una pequeña tarjeta. Puede ser una tarjeta de presentación, por ejemplo. Ahora, en la actualidad, muchas impretas ya usan impresoras para imprimir las tarjetas de presentación o sobres o invitaciones de fiestas o cualquier documento pequeño, ¿no? Entonces aquí iría un sobrecito. Entonces aquí hay un sensor. Pero si voy a imprimir, por ejemplo, un sobre, pues abro esto, ya tengo un espacio más grande para imprimir un sobre y entonces ahí se necesita otro sensor. Y si voy a imprimir una hoja tamaño carta o tamaño oficio, pues tengo que abrir más el espacio y por eso la impresora trae muchos sensores. Bueno, esta impresora trae 3 sensores de papel, ¿sí? En impresoras que no se puede imprimir sobres ni tarjetas, nada más trae un solo sensor. ¿Cuál es el sensor? Aquí hay 2 LEDs. A ver, vamos a ver si aprecia. Uno, bueno, el color uno es blanquito y el otro es oscuro, ¿sí? Ahí está. Entonces, vean lo interesante. ¿Cómo trabaja esto? Uno de ellos, no sabemos ahorita cuál es, pero ahorita lo vamos a comprobar, ahorita la vamos a aprender y vamos a comprobar cuál es. Pero uno de ellos va a estar prendido siempre. Imagínense que es el de arriba. Si no me equivoco es el de arriba. Entonces va a estar prendido y va a estar emitiendo una luz hacia el frente. Una luz infrarroja que no a primera vista no se ve, pero con la cámara sí se va a poder ver, ¿sí? Esa luz infrarroja, si no hay papel, se va y no regresa, porque no hay papel. Y entonces de esa manera se sabe que no hay papel, porque el LED de abajo, que puede ser un fotodiodo o un fototransistor o cualquier elemento fotosensible, no recibe la luz de regreso y entonces avisa que no hay papel. Pero ¿qué pasa cuando ya ponemos el papel? Pongo el papel y la luz del LED pega con el papel, rebota y el otro lo recibe y avisa que ya hay papel. Vean lo curioso, lo interesante más bien. Entonces, por eso es que hay 3, porque puedo tener diferentes tamaños de documentos que voy a imprimir. Por ejemplo, si voy a imprimir una tarjeta de presentación, más o menos por ahí llegaría, ¿sí? De hecho es lo mínimo que puedo reducir esto. Entonces actuaría este LED y los otros, aunque estén prendidos, pues no están detectando nada, ¿sí? Si voy a imprimir algo más grande, pues ya lo abro esto y ya entra el otro y ya la impresora se da cuenta, sabe que está imprimiendo o que voy a imprimir un documento más ancho, un sobre, por ejemplo, ¿sí? Porque la tarjeta está programada y dice, si recibo un aviso de un sensor nada más, es que es una tarjetita. Si recibo 2, es que es un sobre. Pero si recibo los 3, es que es una hoja ancha. Y entonces, y vean lo curioso, si lo tengo aquí, el cabezal se va a mover aquí nada más, porque va a imprimir este espacio nada más. Y si lo tengo más para acá, pues el cabezal se va a mover más. Y para eso es el encoder, porque sabe cuántos puntos se va a mover. Y así sucesivamente.
Entonces, imagínense que yo tengo una impresora que no me detecta el papel. O sea, pongo las hojas, pongo 20, 50 hojas aquí, o una hoja, y la impresora me manda el mensaje que no hay papel. Y obviamente pues no jala las hojas, ¿verdad? Me manda el mensaje que no hay papel o que ponga papel, pero sí está puesto. Y luego hay usuarios que dicen, me dice que no hay papel y ya le puse 50 y tampoco, le pongo 20 y tampoco. No necesita poner tantas, con una que ponga es suficiente, porque solamente se necesita una para ser detectada. ¿Sí? No es por peso o por volumen de hojas. No, así sea una o sea 50, las tiene que detectar. ¿Sí? Entonces, así es como lo hace. A ver, voy a prender la impresora. A ver, vamos a ver la manera de... A ver, la voy a prender así como está, a ver si se logra prender, y si no, pues voy a tener que ensamblarla, y más al rato lo vemos, para ver si se alcanzan a ver los LED prendidos. A ver, la vamos a conectar. Hay impresoras, por ejemplo, si esta impresora, o sea, estaba prendida y solamente la desconecté, se supone que al conectarla tiene que prender, ¿sí? Porque se quedó prendida. Pero si se apagó bien, entonces sí necesito conectar la membrana para mandar la orden del power, ¿sí? Entonces la voy a conectar así como está, sin... repito, yo aquí que estoy de frente no voy a ver nada, pero a través de la cámara sí se puede apreciar. La voy a conectar y creo que no va a prender, ya se hubiera movido. No prendió. Le falta la orden del power para que... creo que ahí va. Vamos a esperar a ver si se ven los LED prendidos. Están hacia... Yo no veo. ¿Sí están prendidos? Ahí están. Ahí están prendidos. Sí, aquí lo estoy sombreando. Ahí se ven prendidos. Se ven como color moradito. A ver, los veo con esto. Ahí están. Ahí están prendidos. Entonces, son los de abajo los emisores de luz. Es curioso porque normalmente los que emiten luz llevan una cubierta oscura, como color moradito, como los controles remoto, que el control remoto lleva su mica de un poquito oscura, que es el LED que emite la luz. Y aquí en este caso los que están prendidos son los de abajo. Entonces son los de abajo los que emiten la luz y los de arriba son los que reciben la luz. Repito, la luz es infrarroja. O sea, aquí hay una persona al lado mío que puede constatar que no se ven prendidos aquí en la impresora. En la impresora no se ve que estén prendidos, porque la vista no tiene la cualidad de ver, ahora sí que de ver la luz infrarroja. Lo estamos viendo en la pantalla porque se está haciendo a través de una cámara, y la cámara tiene un lente que filtra y obviamente se aprecia la luz. Una manera de ver esa luz infrarroja sería a través de una cámara o incluso con el celular, ¿no? El celular en posición cámara. Ahí veríamos la luz infrarroja. Incluso así también probamos un control remoto. Con una cámara presionamos las teclas del control y se ve la luz que sale del control. Cuando sin la cámara directamente no se ve nada.
porque la luz infrarroja no la podemos ver. Aquí las para que vean la luz, ahí están prendidas. Se alcanza a ver de todas maneras. Entonces, esa luz, cuando pongo la hoja, digo, ahorita va a ser imposible verlo, pero si lo pongo, ahí yo vería que está rebotando la luz de la hoja, ¿sí? Y al rebotar la luz, sería el otro LED el que lo recibe y avisa que ya hay papel, ¿sí? Este método que estamos viendo ahorita es un sistema reciente, no es muy viejo, pero es reciente en este tipo de mecanismo. O sea que en la charola de papel está pusieron la tira de los LEDs y aquí es donde se detecta el papel. Y les comento esto porque este sistema se utilizó hace muchos años, también se utilizó, pero de otra manera, en esas impresoras que fueron las de marca Okidata, las que usaron ese sistema, de hecho por ahí tengo el sensor, los voy a traer para que los vean. Ese sensor era físicamente como si fuera un transistor, ¿sí? Un transistor de esos pequeñitos, ¿sí? Negritos, y tenía dos hoyitos ese transistor, dos hoyitos, por un lado salía la luz y por otro lado entraba, ¿sí? Y ese sensor lo usaron en las tarjetas, no lo usaron aquí, sino se soldaban en las tarjetas y la tarjeta venía abajo del mecanismo. Vean, también era interesante, ¿sí? Esas impresoras utilizaron un rodillo negro y entonces la luz la dirigían al rodillo negro. Y entonces cuando la luz llegaba al rodillo, pues no rebotaba porque las superficies negras no tienen la cualidad de rebotar la luz. Esa es una teoría interesante también. Se dice que las partes negras, en lugar de rebotar la luz, la absorben, ¿sí? Y por eso por ejemplo, la ropa negra es muy caliente, porque absorbe toda la energía, toda la luz, ¿sí? Pero ya cuando se ponía el papel y el papel era blanco o cualquier otro color, ¿sí? La luz ya rebotaba y ese sensor lo recibía. Es algo muy parecido a esto, pero la estructura era diferente. Era un sistema viejo. Era un sensor que se soldaba en la tarjeta y se hacía a través del rodillo negro. Aquí en este caso no, en este caso es directamente a la hoja, Y tres sensores porque tenemos pues diferentes tamaños de papel. Ok, creo que con eso queda claro cómo se detecta el papel. Solamente les voy a comentar algo, una variante que hay. No es otra cosa, sino una variante que hay de los sensores. Fíjense, esta impresora, los sensores los trae en la charola de papel. Esto le llamamos charola de papel. La charola de papel es donde nosotros depositamos el papel o ponemos el papel para que imprima la impresora, ¿sí? Y las charolas, de hecho el manual lo va a decir, tienen cierta capacidad de hojas, ¿sí? O sea, aquí por la separación que yo tengo aquí, debe ser como de 50 hojas la capacidad máxima, ¿sí? No tengo tanto espacio. Hay charolas de 25, hay charolas de 80, hay charolas de 200 hojas, o inclusive las impresoras de trabajo rudo, las grandotas, las láser, pueden meter paquetes completos de papel, de 500 o 1000 hojas, charolas de esa cantidad de hojas. Bueno, por eso decimos que el sensor está en la charola. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando el sensor está en la charola de papel, ¿sí? Cuando yo pongo el papel, ¿sí? Inmediatamente la impresora sabe que hay papel. Claro, siempre y cuando esté prendida, ¿verdad? Obviamente no va a ni va a imprimir, ni va a hacer ningún movimiento, porque no le estoy mandando la orden para que imprima.
pero la impresora ya tiene papel. E inclusive hay impresoras como las láser que tienen un LED, pues sí, un monitor que prende indicándome que ya le puse papel. ¿Sí? A lo mejor prende en color verde. ¿Sí? Le quito el papel y el LED cambia de color, se pone en ámbar, indicando que ya no hay papel, o en amarillo, o se apaga, ¿no? Depende. ¿Sí? Pero ¿a qué quiero llegar yo? A que la impresora, los sensores los tiene en la charola de papel. Hay muchas impresoras, es más, la mayoría mecanismo. Entonces ya tendríamos donde la impresora todavía más de ello. Esas impresoras la voy a desconectar porque está conectada. Esas impresoras, si yo le pongo papel en la charola, todavía la impresora no sabe si hay papel o no hay papel. Todavía no lo sabe. ¿Sí me explico? Entonces puedo tener ahí las 50 hojas en la charola y la impresora no sabe que hay papel. Hasta que la impresora reciba la orden de imprimir, o sea que a través de la computadora o le dé la orden de escanear o de copiar una hoja, ¿sí? Hasta en ese momento la hoja se jala y hasta en ese momento se detecta si hay papel o no hay papel, porque la impresora es jalado por el mecanismo y llega donde está el sensor y automáticamente avisa que ya está ahí presente la hoja. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque muchas veces tenemos problemas de que la hoja de que la impresora no detecta el papel. A lo mejor imagínense esta impresora, ¿sí? Si esta impresora le pongo una hoja y me dice que no hay papel, pues yo ya estoy seguro de que es el sensor, de que algo hay mal en los sensores, ¿sí? Ya sea un sensor físicamente que se haya dañado, algún LED que se haya fundido, se haya dañado, o que la membrana que comunica los sensores con la lógica esté averiada, ¿sí? O algo, un voltaje que no le llegue o algo, ¿no? Pero yo ya sé que la falla está en los sensores, ¿sí? Pero ¿qué pasa si esta impresora, su sensor lo tiene en el mecanismo, no lo tiene en la charola? Y yo le pongo papel, mando a imprimir y me dice que no hay papel, pero la impresora ni siquiera jala la hoja. Entonces no es problema del sensor, porque para que fuera problema del sensor tuvo que jalar la hoja y la hoja llegar al sensor y el sensor sí avisar que no hay papel. Y si me avisa que no hay papel, pero sí llegó, pues sí es el sensor, ¿no? ¿Sí? Pero si ni siquiera jala las hojas, entonces es problema mecánico, ya es un rodillo. ¿Sí me explico? Ya es un rodillo que está gastado, o un motor que no está girando, una banda rota, etc. Ya tendríamos que revisar las partes mecánicas de la impresora. Por ejemplo, esta impresora, aquí en esta pieza, tiene sus rodillitos, aquí están, miren. Estos son los rodillos, que muchas veces estos rodillos se alisan, con el uso se van alisando o se van tapando las porosidades del rodillo y ya no jalan la hoja, simplemente se patinan y ya no jalan la hoja, ¿sí? Entonces, si la hoja si no jala la hoja y la hoja no llega al sensor, pues es obvio que por eso me dice que no hay papel, ¿sí? La impresora no sabe que el rodillo estaba gastado y no jaló la hoja, o no sabe que a lo mejor sí no hay papel de verdad, o no sabe si
si a lo mejor hay aquí una moneda adentro y está atorando a que pase la hoja. La impresora simplemente, al detectar que no llegó el papel al sensor, avisa que no hay papel, ¿sí? Pero sí hay que tener mucho cuidado. Muchos se han ido con esa idea y no han podido reparar su impresora porque dice, es que me manda el mensaje de que no hay papel, pero ya limpié el sensor, ya chequé el sensor, es más, ya lo cambié, ya le cambié la membrana, tuve que desarmar el mecanismo y como era un mecanismo muy complejo me tardé 2 horas y cambié el sensor, lo armé y sigue marcando que no hay papel. Ojo, hay que cuidar ese detalle porque para que sea el sensor la impresora tiene que jalar las hojas. Si la impresora mando a imprimir y se queda quieta, no jala la hoja, a lo mejor se mueve el rodillo pero no la jala, me manda el mensaje que no hay papel, pero no porque no haya físicamente de verdad papel, sino porque la hoja al no jalarse, ¿sí? Más adelante, si tenemos esa oportunidad de tener una impresora así, lo vamos a analizar. Vamos a analizar. El sensor no está en la charola, ¿sí? No está en la charola. Puede estar por acá, por este punto, ¿sí? Por ejemplo, abajo obviamente. Ahí está el sensor, una palanquita que mueve el sensor. Y entonces para que me detecte el papel tuvo que avanzar y llegar al sensor. Y hasta en ese momento me detecta que hay papel. ¿Ok? Entonces sí es importante eso. Son los detalles que debemos conocer de las impresoras. Muy bien, entonces, a ver, ¿qué más nos falta ver? Bueno, pues son, bueno, hay algo muy importante también. La voy a voltear a ver si es posible verlo por acá. Estaba viendo si puedo hacer el ejemplo. Miren, las charolas de papel no nada más es un espacio donde va el papel y ya. No. La charola, cuando usa charola la impresora, claro, porque hay impresoras que no usan charola, ¿sí? Importantes, básicos, para que se cumpla el jalar el papel, ¿sí? Una de ellas pues, es el rodillo que les mostraba. Aquí está. Es un rodillo de fricción que están aquí. De hecho, esta impresora lleva 2. Aquí está uno y aquí está el otro. Están en un mismo ensamble, ¿sí? Entonces, obviamente están unidos a los engranes para que los engranes los muevan, ¿ok? Y entonces estos rodillos en el medio se conocen como alimentadores de papel. Los alimentadores de papel, ¿sí? Aquí está. En algunas áreas les llaman gomas. Son esos grises que están ensamblados con un eje blanco. O sea, este es un eje blanco y es este que está aquí. Esta es una goma, bueno, un rodillo. En el medio los conocen como gomas y de este lado está la otra. Aquí está. Entonces, cuando estos giran, ¿sí? Cuando estos giran, jalan la hoja que está arriba. O sea, hagan de cuenta que yo meto la hoja y si hay más hojas abajo, a lo mejor metí 5 hojas, me deben jalar solamente la primera y las de abajo se quedan, ¿sí? Ok. Entonces, estas gomas, como les llaman, ¿sí? Son las que se llegan a tapar. ¿A qué le llamo tapar? A que la goma, aunque nosotros no lo apreciemos, de hecho no se aprecia, a primera vista no se aprecia, deben ser como las llantas de los coches. O sea, deben de tener figuritas, rayitas, hundimientos. Astriado es la palabra correcta. Debe de estar astriado el rodillo. ¿Qué pasa si la llanta de un coche se alisa y ya se perdieron las figuritas que tiene? Pues obviamente se van a patinar, ¿verdad?
ya no va a frenar bien, va a patinar en el piso, ¿sí? Entonces, de igual significa que las grietitas que tiene se taparon, ¿sí? Y se tapan por muchas causas. Por ejemplo, si usamos papel de mala calidad, el papel va soltando pequeñas partículas, pequeños residuos, ¿sí? Y van tapando al rodillo, porque hace fricción, el rodillo hace fricción con el papel, y al hacer la fricción, pues se van quedando partículas del papel en el rodillo y se van tapando. Se tapan con polvo, ¿sí? También. Se pueden tapar con infinidad de cosas, ¿ok? Ahí, esa falla, lo único que vamos a hacer a veces la impresora ya no jala el papel porque están tapando los rodillos o están lisos, como les llamamos. Si el rodillo realmente está liso, o sea que ya tiene desgaste, pues ya se tiene que cambiar, obviamente, con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo los rodillos se van y ya se tendrían que cambiar. De hecho, hay impresoras grandes, las de trabajo rudo, que el mismo fabricante dice a cuántas hojas tengo que cambiar el rodillo, ¿sí? Ahí me va a decir, cámbialo a 40,000 hojas, o cámbialo a 80,000 o a 400,000 hojas, ¿no? Depende del modelo de la impresora, ¿sí? Y aunque se vea bien, ya lo tengo que cambiar, porque hay casos que la impresora se bloquea y me manda el mensaje que ya están mal los rodillos y los tengo que cambiar, ¿sí? Bueno, pero ese es otro tema, estas no son así. Estas, si el rodillo está gastado, la impresora no va a avisar y simplemente no va a jalar las hojas. Entonces, si el rodillo está liso, gastado, ya se tiene que cambiar. Pero aquí la sugerencia es que lo primero que debemos de hacer, en lugar de cambiarlos, es lavarlos, ¿sí? Inclusive si los podemos quitar, los quitamos y los lavamos con un cepillo dental y con puede ser incluso con agua, con alcohol isopropílico, Windex, ¿sí? Nunca usar thinner, porque no hay que usar eso. Y muchas veces lavándolos van a quedar, ¿sí? Ok, entonces ese es el rodillo alimentador de papel. Otra parte que llevan las impresoras es lo que alcanzamos a ver aquí, esos cuadritos de color como amarillito, ¿sí? Nosotros les llamamos pads. Esos son los famosos pads, ¿sí? Hay impresoras que nada más llevan un solo pad. Por ejemplo, las láser llevan un pad de uso rudo, así grandote, también de goma, lo llevan en el centro de la charola, ¿sí? Pero esta, como es para diferentes tamaños, pues lleva diferentes pads. ¿Qué hacen los pads? Los pads que tenemos aquí, lo que hacen es evitar que la impresora jale más hojas, ¿sí? Es una superficie áspera que hace que la hoja de abajo no se mueva. A ver si les puedo hacer la demostración. Fíjense. A ver si enfocamos esta superficie. Yo aquí tengo una superficie áspera, porque es una franela, ¿sí? Vean, si yo pusiera 2 hojas aquí, ya puse 2 hojas aquí, puedo poner 3, 4, 5, lo voy a hacer con 2, ¿sí? Y le paso el dedo arriba, mi dedo es el rodillo y la franela. ¿Qué va a pasar? Seguramente solamente se va a ir la hoja de arriba, la de abajo se va a quedar. Ahí está, efectivamente. Esta demostración siempre la hacemos para entender cómo funciona, ¿sí? Repito, mi superficie es el pad y mi dedo es el rodillo. El rodillo rueda y se lleva la hoja,
Ok. ¿Qué pasa? Ahora fíjense, voy a hacer exactamente lo mismo, pero lo voy a hacer en una superficie que no sea áspera. Lo voy a hacer aquí. La superficie de esta tapa es lisa. Bueno, media lisa, está un poquito áspera, pero no tanto. Vean, le paso el dedo y se van las dos. ¿Ya se dieron cuenta? Se van las dos. Y si pusiera 5, se van las 5, ¿no? ¿Sí? En cambio, aquí donde está abajo, nada más se va una. Vean. Nada más se va una. Entonces, es muy importante la función del pad. ¿Por qué les hago esta demostración y por qué quiero que les quede bien grabado? Porque va a haber fallas en las impresoras donde el cliente me diga, es que se jala 2 hojas o se jala 3, se jalan 10 o 15 hojas, ¿sí? Y obviamente se imprime la primera y las de abajo quedan blancas, ¿no? O a lo mejor se alcanza a mover y imprimen 2, ¿no? El documento, ¿sí? Muchas veces los técnicos, cuando una impresora está jalando 2 hojas o 3 hojas, cambian los rodillos. Los rodillos, y es que están mal los rodillos y el rodillo está jalando más hojas de lo normal. No es cierto. El rodillo lo único que hace es rodar y friccionar y jalar una hoja. Y si está liso no jala ninguna. Pero sería ilógico que jalara 2. ¿Sí? Entonces el que evita que se vayan 2 o más son los pads. Estas partes que ya están lisas y se patina la hoja y se va. La de abajo, ¿sí? Entonces es importante saber qué hace cada cosa. En este caso, vuelvo a repetir, tenemos 4 diferentes pads. Va a haber impresoras que tengan 1 o 2 pads nada más, ¿sí? A veces el pad no está aquí, porque a veces el rodillo tampoco está aquí, sino está por ahí abajo. Pero siempre deben de estar unidos, o sea, el rodillo que jala las hojas debe de estar en la misma posición de los pads. Siempre van a ser así. Siempre va a ser así. O sea, sería ilógico que el pad estuviera más adelante o más atrás, porque no haría la función. La función siempre va acorde con el rodillo. El rodillo coincide con el pad. Los pads también se alisan. Esta impresora, por ejemplo, el pad es a base de corcho. Es muy común el corcho en los pads, en impresoras de volumen bajo, o sea que no tienen tanto volumen de impresión. Es muy común que se usen corchos. Incluso hay impresoras que en la tapa, en la charola, viene el pad pegado, un pedazo de corcho pegado. Y repito, habrá impresoras de trabajo rudo que el pad ya sea una goma también más rígida, de un material más rígido. Bueno, pues con eso, a ver, ¿qué más tenemos acá en el mecanismo antes de armarla? Pues creo que es todo.